palabra a la diputada Cerruti. Gracias, presidenta. La verdad es que no llegamos acá solamente después de un día de largo trabajo y de largas discusiones. Llegamos acá después de un largo camino que tiene que ver sin duda con el reclamo histórico en la ciudad de Buenos Aires, desde que el subte durante el menemismo fue pasado a la Nación para que el subte volviera a la ciudad de Buenos Aires, un reclamo que fue respondido por el gobierno nacional a finales del año pasado, en enero de este año, y que después tuvo las vicisitudes que todos sabemos, y donde por una ley del Congreso Nacional fue traspasado a la ciudad de Buenos Aires este año, y este traspaso fue rechazado por el gobierno de la ciudad. La verdad es que me llama profundamente la atención quienes traten de darle lecciones a los delegados sindicales de qué es lo que tienen que hacer o no tienen que hacer en el subte, cuando todos sabemos que son los metrodelegados y que son los sindicalistas los que han hecho que, a pesar de Metrovías, a pesar de todo lo que sucedió en el subte, a pesar de la disputa durante todo este año, porque el gobierno de la ciudad no se quería hacer cargo del subte, el subte siguió funcionando, siguió prestando el servicio a sus usuarios, y ellos siguieron dando cada una de las batallas que tuvieron que dar en cada lugar, no solo por sus condiciones laborales, sino también para que el subte siga siendo una herramienta que podamos usar todos los ciudadanos. Entonces yo quiero primero, digamos, y como para dejar claro de qué estamos hablando, leer cómo quedó redactado el artículo que era nuestra condición sine qua non para sentarnos en estas bancas. Estamos sentados en estas bancas a esta hora, porque este artículo terminó de definirse efectivamente a las 12:30 de la noche, que tenía que ver con no establecer que el subte era un servicio trascendental ni esencial, pero también que tenía que ver con no establecer situaciones de prestaciones mínimas en caso de huelgas. Entonces, para quienes no tienen la última redacción en la mano, quiero que quede claro, y quiero que quede claro también para los metrodelegados que nos acompañan, que el artículo 20 quedó redactado en caso de conflictos colectivos de trabajo que deriven en huelga del personal o de cualquier otro tipo de reclamo colectivo que afecte la prestación del servicio, el prestador deberá brindar servicios mínimos cuya modalidad y condiciones serán acordadas entre las partes. Esto era lo que entiendo que se estuvo discutiendo hasta el último momento y que es tal cual quedó acordado. La verdad, señora presidenta, es que también llegamos al día de hoy, y también ahí me llama mucho la atención la falta de conocimiento sobre lo que sucede dentro de la legislatura de algunos diputados. Después de que este tema se discutió en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, que se dictaminó en mayoría y con 2 despachos de minoría, y que durante toda la semana pasada trabajamos todos los diputados de todos los diferentes bloques de la oposición, varios diputados de cada uno de los bloques de la oposición, en unir nuestros proyectos de minoría para hacer un proyecto conjunto. Un proyecto conjunto que no es el que hoy estamos votando, pero que también nos permitió ese proyecto y esa unidad de conceptos sobre lo que queríamos, poder sentarnos a discutir con el oficialismo para en principio decirles: el proyecto que ustedes han presentado no va a salir porque no tiene los votos necesarios. Si quieren un proyecto para subtes, van a tener que sentarse a discutir las cuestiones que nosotros estamos presentando en este proyecto. Muchas de esas cuestiones entendemos que fueron tomadas hoy. Nosotros discutimos allí que no había que dar la autorización para crear una sociedad anónima, y eso no aparece hoy en el proyecto que tenemos aquí. Nosotros discutimos obviamente toda la cuestión laboral, nosotros discutimos allí todo lo que tenía que ver con las posibilidades o no que le daba la emergencia, y en el despacho que hoy estamos votando, en el proyecto que hoy estamos votando, la emergencia queda absolutamente acotada y no se pueden hacer contrataciones directas, y había un artículo absolutamente anticonstitucional que autorizaba al jefe de gobierno a aumentar tarifas sin audiencia pública, que también quedó eliminado. Y la verdad es que sentimos que este proyecto que estamos votando contempla mucho de todo aquello que estuvimos trabajando junto con los diputados de la oposición, con el diputado Gentili sin duda, con los diputados de la coalición cívica, con otra cantidad de diputados que estuvimos muchas horas en las últimas semanas discutiendo este tema. O sea que plantear que esto es una cuestión que estamos apurados por votar hoy a la noche es desconocer el trabajo que se vino haciendo en esta legislatura durante todas estas últimas semanas, sin duda. Después el diputado Ibarra va a plantear puntualmente todas las modificaciones
modificaciones que nuestros bloques han pedido y todas las modificaciones que creemos que tiene este proyecto, que lo convierte en un proyecto que sin duda no es el mejor y que cada uno puede pensar que el subte tiene que manejarse de tal o de cual manera. Pero también sabemos, y en esto sí no tenemos ninguna duda, que a veces hay que acordar temas con los diputados del oficialismo, con el oficialismo, y que no tenemos ningún problema en tener que acordar cuando se trata de construir viviendas en la ciudad de Buenos Aires, o que no tenemos ningún problema en tener que acordar cuando se trata de ver cómo la ciudad de Buenos Aires acepta la transferencia del subte y se hace cargo del manejo del subte en las condiciones de garantía para los trabajadores y de garantía para los ciudadanos que creemos que se tiene que llevar adelante. La verdad que estamos votando hoy un proyecto de subte que no tiene el aumento a las naftas, que parecía casi un capricho del jefe de gobierno y que nos opusimos desde el primer momento, primero porque creemos que no es constitucional, porque es un impuesto nacional y federal que no podía tener la ciudad de Buenos Aires, pero además porque no queríamos un impuesto a las naftas para los porteños y las porteñas que están pagando el impuesto de ABL, el aumento de impuesto de ABL que se votó en esta legislatura la semana pasada, cuando los pactos evidentemente eran otros y cuando los pactos evidentemente eran denunciados o no tenían tantas ganas de ser denunciados por quienes hoy tienen tantas ganas de hablar de pactos y de acuerdos. Entonces, señora presidenta, la verdad es que llegamos a este momento y a esta hora de la madrugada, nos sentamos en estas bancas cuando los metrodelegados nos dijeron que finalmente las cuestiones laborales que ellos pedían habían estado resueltas, cuando con mucha predisposición realmente y mucho diálogo durante toda la tarde con todos los diputados, no solamente con los del oficialismo, sino con muchos también que hoy no van a votar y no van a acompañar, pudimos modificar y hacer este proyecto mucho más parecido al proyecto que habíamos presentado unificadamente en toda la oposición. En algún momento de la discusión le dijimos a los diputados del oficialismo, miren, ustedes tienen 27, 28 votos, nosotros tenemos 27, 28 votos. Nos parece que no es el momento para ver quién consigue los 2 votos que faltan para tener la mayoría, porque estamos discutiendo la ley de subtes, y una ley de subtes no puede salir con 31 votos o no puede salir con un voto que se consigue así o así. Una ley de subtes tiene que salir con consenso suficiente porque estamos hablando de unas políticas de Estado más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Entonces pongámonos a trabajar para ver de qué manera conseguimos ese consenso. Yo lamento muchísimo que en el medio de todas esas conversaciones algunos espacios políticos tengan ya posturas pretomadas y al margen de lo que después se puede cambiar o se puede modificar de las leyes, decidan que van a estar afuera de todas maneras, y yo en ese sentido no creo, sobre todo en los temas de gestión, no creo en eso. Yo tengo una caracterización política de este gobierno que es absolutamente clara como espacio político, tenemos una caracterización política del gobierno de Macri que es absolutamente claro y que tiene que ver con el proyecto que se había enviado, que era un proyecto antisindical, que era un proyecto donde se avanzaba sobre impuestos nacionales, que era un proyecto donde se creaban sociedades anónimas, que era un proyecto donde se declaraba una emergencia económica que le daba libertad para hacer una cantidad de cuestiones sin control. Tenemos esa caracterización de ese gobierno y creemos que ese gobierno, el proyecto que mandó y el proyecto en el que creía realmente era aquel. Después viene el debate legislativo y viene el debate parlamentario y nos alegra muchísimo que tanto por la opinión pública como por la presión de los metrodelegados, como por la misma discusión que se dio dentro de la legislatura, podamos haber llegado a este proyecto que no es sin duda el proyecto que nosotros hubiéramos escrito ni es exactamente el proyecto que habíamos acordado con la oposición, pero que contiene muchísimas de esas posturas y que nos acerca a poder tener el subte en la ciudad de Buenos Aires y poder ver cómo los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires pueden trasladarse con todo lo que falta, con las líneas que faltan construir, con el control que falta hacer sobre Metrovías y si hace falta que caiga la concesión, que caiga la concesión, y si hace falta que se estatice, que se estatice, con todo lo que los metrodelegados hacen adentro del subte para que cada día las cuestiones que la empresa no hace, ellos lo hagan. Es el momento de que este gobierno escuche además todo lo que tienen para denunciar sobre los manejos internos en la empresa, sobre lo que está sucediendo. En alguna de estas conversaciones nos decían ayer uno de los sindicalistas, y es algo que a mí me impactó sobremanera, que no hay jubilados entre los trabajadores del subterráneo, o que hay muy poquitos, porque por las cuestiones de insalubridad dentro del subterráneo no llegan a jubilarse.
La verdad que a mí me parece un dato tan impactante que creo que tenemos que sentarnos seriamente a ver todo el proyecto de subtes de aquí en adelante, cómo se hace para que se maneje en las mejores condiciones, para que se trabaje en las mejores condiciones y se preste el mejor servicio. Mientras tanto, estamos orgullosos de estar votando hoy a la noche, aquí en la legislatura, esta ley que finalmente hace que la ciudad se haga cargo después de un año de lo que tendría que haberse hecho cargo en enero pasado, después de haber perdido este año, en donde ya se podría haber hecho la auditoría, donde ya se podría haber avanzado muchísimo, pero finalmente sucede y nos alegramos que esté sucediendo, donde logramos que no se conculquen derechos laborales, donde logramos que no se avance sobre una emergencia económica que no estábamos dispuestos a apoyar, ni el impuesto a la nafta que tampoco estábamos dispuestos a apoyar. Bienvenido el consenso cuando se trata de temas de gestión y de defender los derechos de los trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, diputada.